La gametogénesis es la formación de los gametos. Sirve para la variabilidad genética por medio de mitosis. El desarrollo se inicia con la fecundación, proceso mediante el cual el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino u ovocito se fusionan y originan un cigoto. La fecundación tiene como objetivo recuperar el número diploide, determinar el sexo genético y crear un nuevo ser humano. Fases de la fecundación. La fecundación es una secuencia de acontecimientos coordinados. La primera fase es el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. La dispersión de las células foliculares de la corona radiada que rodea al ovocito y a la zona pelúcida parece deberse principalmente al efecto de la enzima hialuronidasa, liberada por el acrosoma del espermatozoide. Las enzimas segregadas por la mucosa tubárica también parecen facilitar este proceso de dispersión. Por otra parte, los movimientos de la cola del espermatozoide también son importantes para que pueda atravesar la corona radiada. La segunda fase de la fecundación es la penetración de la zona pelúcida. El paso de un espermatozoide a través de la zona pelúcida es la fase más importante en el inicio de la fecundación. La formación de una vía de paso también se debe a la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma. Las enzimas esterasas, acrosina y neuraminidasa parecen dar lugar a la lisis de la zona pelúcida, abriendo así un camino para que el espermatozoide se pueda introducir en el ovocito. Una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, tiene lugar una reacción de zona, que le hace impermeable al paso de otros espermatozoides. La composición de esta cubierta glucoproteica extracelular se modifica después de la fecundación. Se considera que la reacción de zona se debe a la acción de las enzimas lisosómicas liberadas por los gránulos corticales en la proximidad de la membrana plasmática del ovocito. Después de la penetración de la zona pelúcida, ocurre la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Aquí, las membranas celulares o plasmáticas del ovocito y del espermatozoide se fusionan y desaparecen individualmente en el área de la fusión. La cabeza y la cola del espermatozoide se introducen en el citoplasma del ovocito, pero no ocurre así con la membrana celular del espermatozoide ni con sus mitocondrias. Después, la penetración del ovocito por un espermatozoide activa el ovocito para finalizar la segunda división meiótica y convertirse en un ovocito maduro y en un segundo corpúsculo polar. Tras la condensación de los cromosomas maternos, el núcleo del ovocito maduro se convierte en el pronúcleo femenino. La quinta fase es la formación del pronúcleo masculino. En el interior del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide aumenta de tamaño formando el pronúcleo masculino, al tiempo que la cola de espermatozoide experimenta degeneración. El ovocito contiene ahora dos pronúcleos haploides y se denomina ovótido. A medida que los pronúcleos se fusionan dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas, el ovótido se convierte en un cigoto. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. El periodo embrionario se extiende desde la tercera semana a la octava semana de desarrollo. Cuando el cigoto ha llegado al periodo bicelular, que ocurre aproximadamente 30 horas después de la fecundación, experimenta una serie de divisiones mitóticas que producen un incremento del número de células. Estas células, que se tornan más pequeñas con cada división de segmentación, se denominan blastómeros. Alrededor de 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado vuelven a dividirse para formar una mórula, llamada así por su forma de mora, que contiene 16 células. Alrededor del quinto día después de la fecundación, el blastocisto forma un orificio en la zona pelúcida. Esto es un paso necesario para la siguiente etapa, que es la implantación. En la tercera semana se da la gastrulación, donde aparece la línea primitiva, se desarrolla la notocorda y se diferencian las 3 capas germinativas. Estas capas son el ectodermo, endodermo y mesodermo. El ectodermo da lugar a las glándulas exócrinas, la epidermis, las uñas, tejido conjuntivo de cráneo y cara, odontoblastos y melanocitos. El endodermo da lugar a las mucosas como el páncreas, estómago y el hígado. El mesodermo se divide en 3. Mesodermo paraxial forma los huesos, dermis y las meninges. El intermedio, sistema urogenital, y el lateral somático forma el esqueleto, tórax y extremidades, y el esplácnico, corazón y el vaso. La disgenesia caudal
también conocida como sirenomelia, es una malformación congénita que hace que las piernas parezcan un solo miembro, ya que éstas se fusionan. Es una anomalía propia de la gastrulación, donde no se forma suficiente el mesodermo en la región más caudal del embrión, siendo que este es el que contribuye al desarrollo de los miembros inferiores. A medida que se desarrolla la notocorda, da lugar a la inducción del ectodermo embrionario suprayacente, con engrosamiento y formación de una placa neural alargada formada por células epiteliales de gran tamaño. El neuroectodermo de la placa neural origina el sistema nervioso central, o sea, el encéfalo y la médula espinal. Aproximadamente al día 18, la placa neural muestra una invaginación en todo su eje central, formando un surco neural longitudinal medial que presenta a cada lado pliegues neurales. Los pliegues neurales son especialmente prominentes en el extremo craneal del embrión y representan los primeros signos del desarrollo del encéfalo. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales comienzan a desplazarse de manera conjunta y a fusionarse, convirtiendo la placa neural en el tubo neural. Poco después, el tubo neural se separa del ectodermo de superficie a medida que los pliegues neurales establecen contacto entre sí. Las células de la cresta neural experimentan una transición epitelio-mesenquimatosa y migran hacia zonas alejadas a medida que los pliegues neurales se fusionan entre sí y los bordes libres del ectodermo de superficie se fusionan, haciendo que esta capa tenga continuidad en todo el tubo neural y en la parte posterior del embrión.